Mira, tío, pero ¿qué será? No sé, vieja. Pero no te dice nada. Esto no es un chat. Sí. En breve damos comida. Bien, sí. Escribí buenos días. Celeste González. Posto de chucha para que veas. Para buenos días, soy. No, te vayas. Celeste González. Soy Celeste. Puerto sanitario de Choya. Ajá. Envío. Listo. No dijo nada. Bienvenida. ¡Gorda! Ariobo también. A ver, tía, hay toma de salsa igual. Y capaz que ya van a dar inicio. Ah, bien. Yo no me quiero levantar. ¿Mm? Micrófono. Ah, sí. Sí, están dando, mira. Sí, pero bien. Bueno, creo que todos tenían el micrófono desactivado para que ya apenas den el inicio, me lo van a activar. Bien. Ahí está. ¿Sí? Con la efeméride, venimos haciendo algunos ateneos y en esta oportunidad no queríamos dejar pasar un día tan particular como el Día Mundial de la Microbiota, que se celebra todos los años el 27 de junio. Nos parecía muy importante para aquellos que integramos el equipo de salud y para aquellos que por ahí desconocen eh, qué es la microbiota. Entonces, queremos un poco visibilizar, porque cuando hablamos del Día Mundial de la Microbiota es un poco para visibilizar la importancia que tiene la microbiota en nuestras vidas, en nuestra salud. Y por otro lado, para aprender de todo lo nuevo, todo aquello que nos permita ese equilibrio del cual tanto hablamos para eh, conseguir ese bienestar de nuestra salud que también tanto deseamos. Y cuando hablamos de aprender,
aquellos que estamos un poco relacionados con la temática, es mucho más fácil. Podremos incorporar durante este Ateneo algunas cosas nuevas que nos vayan contando los expositores. Y para aquellos que no tienen contacto ni con el término ni con lo que significa un poco empezar a conocer este nuevo mundo que es la microbiota. Y para aquellos que por ahí no saben qué es eso, cuando decimos microbiota es una palabra que proviene de la combinación de dos términos que vienen del griego, micro, que significa aquello pequeño, chico, y, y bio, que es la vida, ¿tá? Ese ecosistema que tenemos todos nosotros en nuestro interior, en cualquiera de las cavidades, y que cumplen funciones importantes. Hablemos de, ya lo van a desarrollar los expositores, digestión, nutrición, son aquellos que regulan nuestro sistema inmunológico, nuestra actividad del sistema nervioso. Y así como está lo bueno, también, como no todo es color de rosa, siempre está la otra cara de la moneda. Y esto que llamamos que cuando hay un desequilibrio, se habla de disbiosis, entonces eso que altera y que por ahí el término no lo conocen algunos muchos, pero sí conocen de que esa alteración puede traer como consecuencia una serie de enfermedades. Esas sí las han escuchado nombrar. Llámese una inflamación intestinal, llámese diabetes, sobrepeso, obesidad y tantas otras que entran dentro de la larga lista que pueden provocar esta alteración de ese ecosistema. Y dejarles, nosotros hablamos mucho de los primeros 1000 días, es una etapa de la vida en la cual se puede hacer mucho por aquellos que están por venir desde la concepción, pasando por el nacimiento. Sabemos hoy en día que cualquier alteración trae como consecuencia esas bases fundamentales que son las que el día de mañana esos niños a largo plazo pueden llegar de factores negativos o factores positivos a tener esa conjunción de que puedan desarrollarse en forma saludable. Así que yo creo que todos tenemos un amigo, un vecino, un pariente con una embarazada, alguien que está lactando, alguien que está comenzando una alimentación complementaria. Y no es necesario ser algún profesional de la salud como para empezar a sembrar la semilla de que son importantes los controles durante el embarazo, es importante la salud de la madre, el estrés, las infecciones, es importante la lactancia materna, por todo lo que nos produce o les produce a todos los niños, y obviamente también la alimentación complementaria en tiempo y en forma adecuada, las cosas que se pueden y las cosas que no se deben consumir de acuerdo a la edad. Y hablando de lactancia, leí el otro día eh, de la Sociedad Argentina de Pediatría de que es un alimento renovable que lo fabrica la madre, que tiene el consumidor a la par, que no necesita ningún tipo de gasto, que es saludable, que no hay contaminación. Y otra cosa importante también, con esto evitamos la contaminación a través de las fórmulas del medio ambiente. Bueno, la idea es presentarle a la gente que hoy va a realizar la exposición. El Ateneo de hoy lo habíamos titulado la microbiota y la importancia que tiene en la salud de nuestros niños y adolescentes, que están aquí para eh, contarnos la doctora Janina Bustos y la licenciada Alejandra Cáceres, licenciada en nutrición, y el licenciado Cristian Payares, también en nutrición. Y contamos con la presencia del doctor Nicolás Loyacono,
lo contactamos por teléfono y lo conocimos ayer. Así que muchas gracias por venir a acompañarnos, por estar aquí, respaldando esto. Y bueno, tenemos gente de la universidad, gracias a la decana, gente del CONICET, gente del instituto que maneja estos chicos con trastornos del neurodesarrollo. Así que bueno, damos paso y para que empiecen con las disertaciones. ¿Ah? Bien. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Y bueno, como siempre, agradecerle al doctor Mario López la invitación a formar parte de este espacio, que la verdad que es siempre sumamente enriquecedor, así que desde ya muy agradecida por la invitación. En el día de hoy les quería comentar un poquito acerca del desarrollo de la microbiota intestinal en la infancia y su relación con la salud humana. Y esto se enmarca, como indicaba el doctor Mario López recién, ya que recientemente hemos celebrado el Día Mundial de la Microbiota y el Microbioma. Este es un día que se propuso allá por el 2018 por investigadores de la Universidad de Cork en Irlanda, donde está el centro de vanguardia en estudio de microbiota y microbioma. Y es un día que se propuso casualmente para darle visibilidad al papel vital que cumplen nuestros microbios en nuestra salud. Y para iniciar, quería contarles un poquito acerca de un artículo pionero que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que fue publicado allá hacia el año 1992, en donde investigadores y pediatras de Alemania se propusieron estudiar la prevalencia de asma y enfermedades alérgicas en niños de Alemania unificada. Para ello, trabajaron o estudiaron dos cohortes, una proveniente de Múnich, provenía obviamente que tenía influencia occidental, con un nivel de vida elevado, con apropiadas condiciones higiénico-sanitarias. Y por otra parte, los cotejaron estos datos y los compararon con niños que venían de Leipzig, de Alemania Oriental, con condiciones sociosanitarias más deficientes, pero con mayor vida rural, mayor contacto con el medio ambiente. Lo que encontraron estos investigadores es que, por el contrario de la hipótesis que ellos mismos se habían planteado originalmente, los niños de Múnich tenían una mayor prevalencia de enfermedades alérgicas y respiratorias. Si bien las enfermedades infecciosas habían sido más prevalentes en Leipzig, todas las enfermedades con componentes alérgicos fueron más prevalentes en los niños de Múnich. Esto fue un estudio pionero que después fue confirmado por varios estudios posteriores, y lo que hipotetizan estos autores, estos investigadores, es que el estilo de vida de estos niños, que incluye un menor contacto con microorganismos ambientales, es lo que hace que tengan mayor prevalencia al desarrollo de enfermedades alérgicas. Y para entender un poquito más esto, tenemos que entender que el cuerpo humano es el resultado de la integración, de la expresión de sus genes, pero en continuo contacto con millones de microbios con los que se ha vinculado a lo largo de miles de años de su vida evolutiva. Así, el hospedador humano y sus microbios han logrado formar una verdadera unidad ecológica y evolutiva, un organismo integrado, en donde los microbios van a influir fuertemente en todos sus metabolismos. A este conjunto de microbios que habitan en un entorno definido lo vamos a llamar microbiota. Así, los millones de microbios que habitan nuestro espacio corporal recibirán el nombre de microbiota humana, en tanto que los genes contenidos en estos microbios reciben el nombre de microbioma. En la literatura, en ocasiones, estos dos términos se utilizan como sinónimos, y en algunos casos, algunos autores consideran que el término microbiota incluye o abarca el de microbioma. A mí me gusta diferenciarlos de esta forma. Ahora bien, desde hace varios siglos que asistimos a un progreso tecnológico, a una continua industrialización que ha provocado fuertes cambios en nuestros hábitos y en nuestros comportamientos. Estos cambios se reflejan fuertemente, por ejemplo, en cambios en nuestros hábitos alimentarios. Hemos dejado de consumir frutas estacionales en su óptimo estadio de maduración, alimentos ricos en microbios, ricos en fibras, y los hemos ido reemplazando paulatinamente por alimentos cada vez más procesados,
ricos en azúcares, ricos en grasas, en sal. Pero también hemos migrado desde zonas rurales hacia zonas cada vez con mayor población. Y este hacinamiento trajo como consecuencia, entre otras cosas, el aumento de la prevalencia de enfermedades infecciosas. Y para combatirlas, el uso y el abuso de medicamentos y de desinfectantes. Todo esto tuvo importantes consecuencias e implicancias biológicas. Pero probablemente la que no hemos considerado, o por lo menos no en su magnitud, es que estos cambios, estas transiciones epidemiológicas, nos han llevado a separarnos paulatinamente y a depletar a nuestras contrapartes simbióticas. Y que en este caso no es un monstruo negro amorfo como el de Venom, pero sí son los microbios que habitan nuestro espacio corporal y aquellos que están en el ambiente. Entonces, esta continua depresión de microbios tanto endógenos como ambientales ha conducido a un desbalance inmunológico y con este desbalance inmunológico la aparición de numerosas patologías que tienen una base en procesos inflamatorios, como las que mencionaba el doctor recién: enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn, obesidad, diabetes, y en los últimos años también ponemos énfasis en las enfermedades del neurodesarrollo, en donde sabemos que la microbiota intestinal juega un rol esencial. Podemos considerar al humano como una red compleja en donde tiene al menos 3 bacterias por cada célula eucariota que presenta en su organismo. Algunos autores consideran que ese número se eleva incluso a 10. Los estudios metagenómicos indican que el número sería algo menor. Pero en cualquiera de los casos el número sigue siendo sumamente importante. Al menos 3 veces más bacterias que células humanas en nuestro cuerpo. La mayor parte de estos microbios se aloja en la parte inferior de nuestros intestinos, en el colon. Entonces, la microbiota intestinal es aquella a la que le vamos a prestar mayor atención por la implicancia que va a tener en la salud del hospedador. En el colon habitan aproximadamente 10 a la 14, o sea, varios trillones de microorganismos, un 1 con 14 ceros, que están distribuidos aproximadamente entre 500 y 1000 especies y nos aportan aproximadamente 10 millones de genes que van a complementar las funciones de nuestros humildes 23.000 genes. ¿Y por qué va a ser tan importante entonces estudiar lo que pasa en la microbiota intestinal? Porque a diferencia de lo que dicen que pasa en Las Vegas, no conozco, lo que pasa en intestino no se queda en intestino, sino que va a repercutir fuertemente en toda la fisiología del hospedador. Repasemos muy brevemente cuáles son las principales funciones de la microbiota intestinal. Probablemente una de las funciones con las que estamos más familiarizados es el impacto que tiene en la digestión y el metabolismo de nutrientes complejos. Solo para poner un ejemplo, nuestros genes son capaces de codificar enzimas para digerir solo 3 polisacáridos complejos, como el almidón, la sacarosa y la lactosa, y esto no siempre, ¿verdad? Todos los demás azúcares llegan intactos hasta el colon, y allí son digeridos y metabolizados por los microorganismos de la microbiota. Como resultado, generan ciertos metabolitos, muchos de los cuales sí podemos asimilar y cumplen funciones benéficas. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son la principal fuente de energía para los enterocitos y ahí refuerzan la función de barrera del epitelio intestinal. Y además son osmóticamente activos, por lo tanto promueven la secreción de agua y promueven la peristalsis. La microbiota es capaz de sintetizar vitaminas, por ejemplo, del grupo B y del grupo K, que nosotros somos incapaces de sintetizar. De esta manera las podemos asimilar de manera eficiente. Además, la microbiota intestinal puede inhibir o evitar la llegada y establecimiento de microbios patógenos. Y esto lo hace fundamentalmente mediante 2 mecanismos. Un mecanismo directo, que es por ocupación de espacios y receptores, que no pueden ser ocupados por patógenos, pero también mediante la secreción de metabolitos antimicrobianos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el ácido láctico, bactericinas, entre otros. Pero además, la microbiota intestinal, desde el momento en que nacemos y quizás antes, es el principal estimulante de nuestro sistema inmune. La maduración del sistema inmune, de todas las células que lo componen, está directamente vinculada al desarrollo de la microbiota intestinal.
Por último, en los últimos años, muchísimas investigaciones han estado enfocadas en estudiar el eje intestino-cerebro y la relación o el impacto que tiene la composición de la microbiota intestinal en este eje. Esta es una relación bidireccional en donde la microbiota puede influenciar la función neuronal básicamente a través de tres vías: la vía neuronal, la vía endocrina y la vía inmunológica. Es así que hoy sabemos que desbalances en la composición de la microbiota puede estar relacionada con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo TEA, trastornos de atención, pero también con los estados de ánimo, con estados de depresión, entre otros. ¿No quiere pasar? Sí. Ahí está, muchas gracias. Es tanta la importancia de la microbiota intestinal para nuestra fisiología que hacia el año 2018 la prestigiosa revista Nature no dudó en titularla como un manto de seguridad que nos recubre desde el momento en que nacemos. Bien, podemos considerar a la microbiota como un órgano difuso más asociado a la fisiología del hospedador. Esta microbiota se hereda de manera conjunta tanto de la madre como del entorno y del medio ambiente y es fuertemente modulada por la alimentación. Si bien es cierto que el contacto con microbios inicia en la vida intrauterina, la colonización masiva va a ocurrir en el momento del parto. Y aquí va a estar influenciado por el tipo de parto. La dinámica y la composición de la microbiota intestinal, como les indicaba el doctor, durante los 1000 primeros días de vida, es decir, desde el momento de la concepción hasta aproximadamente los 2 años, va a tener impactos en la vida futura de ese niño, en la salud futura de ese niño, en niveles o en contextos que aún no logramos dilucidar completamente. Recién estamos arrancando a comprender cuál es el verdadero impacto de la composición, pero sobre todo la dinámica de colonización de esos microbios en el intestino al inicio de la vida. Entonces, podemos considerar dos grandes transiciones, son transiciones alimentarias, para el establecimiento de esta microbiota y su posterior maduración. La primera va a ocurrir inmediatamente después del nacimiento con la lactancia. Y aquí va a ser importante distinguir el impacto que tiene la lactancia materna respecto de la leche fórmula. Y por otra parte, la segunda gran transición que va a ocurrir en términos de establecimiento de microbiota va a ser la incorporación de sólidos a la dieta. Aquí la microbiota se va a volver cada vez más diversa y va a alcanzar paulatinamente la composición que tiene en el adulto. Es una composición estable, pero que sin embargo se puede modular de manera exógena. Entonces, habíamos dicho que al momento del nacimiento el niño recibe la primera colonización masiva de microbios y esto lo hace a partir de la madre. Numerosos estudios han manifestado la diferencia en la colonización inicial de esos niños cuando han nacido por parto natural respecto de aquellos que lo hicieron por cesárea. Cuando el niño nace por parto natural, la prevalencia de microbios está relacionada a los microbios de la vagina de la madre, con mayor prevalencia de lactobacilos y de prebotella. Por el contrario, cuando lo hace por cesárea, está en contacto con la piel de la madre y con el entorno y el medio ambiente, y aquí vamos a encontrar otro grupo de microorganismos con mayor prevalencia, como por ejemplo Staphylococcus, Corynebacteria, Propionibacteria también. Estos son microorganismos prevalentes en piel, algunos de los cuales son potencialmente patógenos y también potencialmente proinflamatorios. Además, muchos estudios han puesto énfasis en que los bacteroides y las bifidobacterias, que son bacterias benéficas, retrasan la colonización hasta casi un mes cuando el parto ha sido por cesárea. Y por ejemplo, Clostridium difficile tuvo mayor abundancia en aquellos niños que nacieron por cesárea en relación a aquellos que nacieron por parto natural. Otra segunda aliada de la microbiota intestinal del niño y de la vida futura de ese niño va a ser la alimentación por leche materna. Por numerosos factores, entre ellas que es un alimento muy rico en nutrientes, todos los que el niño necesita, la leche
materna es la máxima aliada de la microbiota. Además, es vehículo de microbios vivos, microbios que llegan a la leche a partir del intestino de la madre y que luego la madre le transmite al niño. Como sabemos, también tiene anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas para defender a ese niño durante los primeros meses de vida, pero además es muy rica en oligosacáridos que van a ser el alimento de la microbiota. Son fibras que son solo digeridas principalmente por las bifidobacterias y de esta forma, con la alimentación materna exclusiva, vamos a reforzar la composición en bifidobacterias que son sumamente benéficas. Es cierto que en la actualidad existen numerosas leches de fórmula que están reforzadas o modificadas en su composición para acercarse a la leche materna, y es cierto que el impacto que se ha visto es mejor. Sin embargo, nunca se llega a los niveles de bifidobacterias que en el caso de la alimentación materna exclusiva. Otro factor que va a influir y de manera muy potente en la composición de la microbiota intestinal es la administración de antibióticos durante los primeros meses de vida. Se ha visto que tiene un impacto enorme en la remodelación de la microbiota. En términos generales, lo que ocurre es que disminuye la diversidad global de los microbios de la microbiota, y esto vamos a ver que es uno de los principales factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar una microbiota saludable. La diversidad de microbios, porque habíamos dicho que son millones, que cada uno aporta una función específica, y cuando los vamos depletando o perdiendo paulatinamente, va a ser lógico esperar que haya funciones que no se van a cumplir de manera tan eficiente. Pero además se ha visto que se desplaza la composición de la microbiota hacia componentes del género Prebotella, en donde aparecen Escherichia coli, Pseudomonas, Salmonella, Helicobacter, entre otros, con disminución de las actinobacterias, que son capaces de generar metabolitos que son benéficos. Y por último, vamos a ir seleccionando desde estadios muy tempranos de nuestra vida bacterias resistentes. En la actualidad, el tema de microbiota es un tema de vanguardia, con todo éxito, es un tema que a mí me apasiona, pero sin embargo, todavía lo que conocemos, a pesar del enorme esfuerzo de la comunidad científica, es recién la punta del iceberg. Términos como microbiota saludable o microbiota normal son absolutamente debatibles. No podemos todavía estar en presencia de una huella digital o de una firma, de una composición que pudiéramos llamar normal. Y por eso hay tantos test, en la actualidad se venden, y muy caros, test de composición de microbiota cuyo valor clínico es prácticamente nulo. ¿Bien? En la actualidad, entonces, lo que sí sabemos es que la pérdida paulatina de estos socios microbianos que cumplen funciones fantásticas para nuestra salud es lo que nos va a acarrear o nos va a poner en presencia del desarrollo de diferentes tipos de enfermedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? La respuesta es tan fácil como compleja y tiene que ver desde ya con restablecer ciertas prácticas ancestrales que tienen que ver con nuestra forma de alimentación, con nuestra forma de vincularnos con el ambiente, con nuestra forma de vincularnos con los microbios, retornar a la alimentación rica en fibra, a la leche materna, al parto natural, en los casos en los que sea médicamente posible y además deseado, ¿sí? Numerosos estudios han establecido que el consumo de microbios vivos saludables está vinculado con un mejor estatus inmunológico. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer todos los que venimos de una generación educada en la importancia de la sanitización, de la higiene, y que tenemos fuertemente incorporada la idea de que el mejor microbio es el microbio que está muerto? ¿Cómo podemos hacer para restablecer o retornar al contacto con la incorporación de microbios vivos, por ejemplo, en nuestra dieta? Porque de manera llamativa tenemos, sobre todo en la comunidad médica, fuertemente establecido y arraigada la idea de que pocos microbios patógenos son capaces de causar una enfermedad. Sin embargo, no incorporamos con tanta facilidad la idea de que un número significativo de microbios benéficos ejercen efectos positivos en el hospedador, ¿sí? Y esta es la base del estudio, por ejemplo, de la administración de probióticos.
Entonces, una de las formas que podrían dar respuesta a estos interrogantes o a estas inquietudes es la propuesta de un valor diario de referencia de consumos de microbios vivos, así como ocurre con otros macronutrientes. El principal modulador de la microbiota intestinal es la dieta. La dieta ha remodelado la microbiota intestinal a lo largo de toda la vida de la humanidad. Esto lo sabemos desde siempre. Ahora tenemos la evidencia no solo empírica, sino también científica, de que la dieta es el principal modulador exógeno de la composición de la microbiota intestinal. Dentro de la dieta, ciertos alimentos fermentados son los que mejor definen, modifican y modulan la composición. Y cuando esto no es posible, aparecen algunos suplementos que tienen muchísima evidencia científica comprobada, como la administración de probióticos, de prebióticos y de simbióticos. Muy brevemente, los probióticos son microbios vivos que cuando son administrados en cantidades apropiadas ejercen un efecto benéfico en el hospedador. Los prebióticos van a ser ciertos oligosacáridos, la mayoría son de naturaleza, son hidratos de carbono, que llegan intactos al colon y que van a ser capaces de modular y promover el crecimiento específicamente de bacterias benéficas. Esto los diferencia de las fibras, que promueve el crecimiento de cualquier otra bacteria. Y los simbióticos van a ser la combinación de ambos. Solo para hacer una pequeña mención a los alimentos fermentados, que los conocemos, nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Son aquellos en donde de manera controlada se utilizan los microorganismos para modificar una materia prima de partida. Y esto logra que el producto final tenga características organolépticas, texturales, sensoriales mejoradas, pero también mejora su vida de estante y también promueve la liberación de metabolitos efectores bioactivos que son benéficos para la salud. Y en algunos casos en el que los alimentos fermentados sean vehículos de microbios vivos, son capaces de modular la microbiota intestinal. Simplemente esto es un estudio que ha sido publicado en octubre del año pasado, en donde se descubrió en una momia de China muestras de queso de kefir. Esto desde hace 3.500 años, como para que tengamos alguna evidencia de desde hace cuánto que conocemos que el camino es por medio de la alimentación, por medio del consumo de microbios vivos. Párrafo aparte para el look de la momia, que a mí me parece divina cuando la vi, ¿verdad? Bueno, había que estar 3.500 años así. Aquí quería hacer un pequeño apartado. Probablemente el alimento fermentado con el que más estamos vinculados o familiarizados sea el yogur. Y recientemente, tanto en redes sociales, pero también desde profesionales de la salud, surgieron ciertas inquietudes respecto de si el yogur podía ser vehículo o factor de riesgo para el desarrollo del síndrome de micromolítico. Bueno, como todos saben, el síndrome de urea micromolítico es una enfermedad grave causada por ciertas cepas de Escherichia coli, productoras de toxina Shiga. Esta se aloja en el intestino del ganado vacuno y cuando hay malas prácticas de manufactura puede pasar tanto a la carne como a la leche. Entonces, los principales vehículos de estos microbios son la carne, especialmente la carne molida, porque la molienda incrementa significativamente la superficie de contacto, y la leche cruda, sin pasteurizar. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de elaboración de yogur, tenemos que tener en cuenta que se llevan adelante dos procesos térmicos. Uno cuando la leche llega al establecimiento, previo a su conservación, y el otro previo a la elaboración del yogur. El tratamiento térmico es indispensable tanto para disminuir la carga microbiana como para mejorar texturalmente el producto final. Escherichia coli particularmente es una bacteria que se inactiva en cuestión de segundos, aproximadamente entre 30 y 60 segundos, cuando la temperatura supera los 65 grados. Por lo tanto, no es posible que Escherichia coli sobreviva a un tratamiento térmico.
Luego, cuando ocurre la fermentación de yogur por medio de las dos cepas específicas que la llevan adelante, el pH del yogur disminuye hasta 4,5. Un pH que es completamente inhibitorio para cepas de Escherichia coli. Por lo tanto, no existe ninguna evidencia científica documentada ni publicada que vincule el consumo de yogur con el desarrollo del síndrome urémico hemolítico. En algunos casos se ha postulado que, por ejemplo, cuando la tapa del yogur pudiera estar agrietada y el envase pudiera haber sufrido algún tipo de rotura, podía incorporarse por esa vía la bacteria. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de lo que pasa con los esporos de los hongos, por ejemplo, Escherichia coli no es capaz de vehiculizarse en el aire. Necesita un medio líquido para sobrevivir y no sobrevive a la deshidratación. Por lo tanto, esta tampoco sería una vía factible de contaminación del yogur. Bueno, nos acercamos a las reflexiones finales. Les quería dejar algunas cositas. La primera es que estamos revestidos por microbios que son esenciales para la vida, que la integración entre el huésped y su microbiota define el desarrollo correcto de toda esta unidad ecológica y evolutiva en términos inmunológicos, nutricionales, endocrinos y neurológicos. Que el parto natural y la leche materna son los principales fuentes de microorganismos para el bebé. Que la pérdida de estos socios provoca la aparición de diversos tipos de enfermedades y que el desafío entonces va a ser restaurar o modular nuestra microbiota, principalmente retornando a ciertas prácticas que han demostrado ser efectivas, pero fundamentalmente a partir de la dieta y cuando fuera necesario con el suplemento de de probióticos, de prebióticos, de simbióticos que han sido validados científicamente. Eso es todo. Muchas gracias. Pues, creo que estaba ahí, ¿no? Sí. Ah, ¿Este es? no, es. ¿Qué pasa? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí? ¿Bien? Dale. Nada, a mí me toca hablar un poquito de hecho, con el doctor hablamos del impacto que causa la alimentación que tienen nuestros niños hoy en día, que es básicamente con excesos de azúcares ultraprocesados, en este eje intestino-cerebro, lo que hablaba un poco la doctora aquí, ¿no? Bien, antes de empezar un poquito con la temática, sí quiero ver o poner en exposición más o menos la vida que te llevan nuestros niños y cómo llevamos nosotros también nuestra vida actual y moderna, que es básicamente a través de estos consumos de la industria que nos da los ultraprocesados, nos alimentamos básicamente con ultraprocesados o azúcares de distintos tipos, ¿no? Saber que la industria alimentaria modifica básicamente la dieta de los niños, sobre todo. Hay un informe de la UNICEF en el año 2023 donde muestra que hay una prevalencia de obesidad en niños de menores de 5 años en una obesidad en un porcentaje de 3,6%. Mientras que en niños de 5 y 17 años, niños y adolescentes de 5 y 17 años, llegan a un 20% de prevalencia de obesidad. Es un número bastante alarmante. Esto es para la República Argentina, ¿no? De los cuales el 35% de las calorías consumidas fueron aportadas por estos alimentos ultraprocesados y refinados. No dejar de lado la salud mental, porque la salud mental modifica directa o indirectamente lo que es la salud integral de las personas y sobre todo lo que estamos hablando hoy día, lo que nos trae a este encuentro es la microbiota intestinal. ¿Bien? Saber que en el 2018 la OMS publica este informe que dice donde el 20% de los niños, niñas y adolescentes tenían problemas o trastornos mentales, y de los cuales el 50% de estos
fueron menores de 14 años. Y el ambiente es fundamental para el desarrollo del niño y de la salud. Este es un informe de la OMS del 2016, donde dicen que más del 28% de los niños menores de 5 años fallecieron a través de causas ambientales. Por ejemplo, intoxicaciones por humo, alimentos por alimentación intoxicada, aguas envenenadas, basurales, metales pesados, entre otros. Bien. Sí, ver y marcar un poquito esta imagen gracias a la IA. Esta es una imagen bien dramatizada de la actualidad de las familias que vemos, de nosotros, de la sociedad en sí, ¿no? Vemos una familia estresada, representada aquí por la mamá, un niño dopado no solamente con alimentos, sino con la tecnología. Bien, esto quieran o no admitirlos algunos o no, hace un impacto integral en la salud integral de las personas, ¿no? Y por último vemos un ambiente bastante tóxico y contaminado. Si bien esto es una dramatización, pero creo que no nos alejamos mucho de la realidad, ¿no? Eso es un poquito lo que hablamos del informe de la UNICEF del año 2023. Vemos cómo están comiendo los niños, donde la mayor cantidad de alimentos la consumen a través de alimentos ultraprocesados. Luego cereales, legumbres, entre comillas, porque de verdad casi no comemos legumbres. El argentino no come legumbres, eso que es uno de los alimentos mucho más baratos y potentemente nutritivos, pero no consumimos. Y el resto de los alimentos en muy pocos porcentajes. Después tenemos aquí al lado lo que las guías alimentarias recomiendan, que muy bien, no estoy muy en acuerdo con esos porcentajes, pero nada, simplemente para mostrarles. Esta vida que llevamos hoy en día y que llevan nuestros niños directamente van a afectar la microbiota y la salud intestinal. Bueno, aquí pasaron rápido porque la doctora, gracias a Dios, como me ha adelantado un poquito todos los procesos que tiene la microbiota, todo lo que cumple las funciones, ¿bien? Cumple una función reguladora y digestiva, ¿bien? De extracción, de metabolismo de nutrientes, metabolismo de ácidos biliares, lípidos y aminoácidos, producción de ácidos grasos de cadenas cortas, que los ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el acetato y el propionato son alimentos para las células epiteliales del intestino, del colon, y sirven como barrera protectora también, ¿no? Y antiinflamatoria. Producción de vitaminas del complejo B, el K, como más o menos ya hemos hablado, no quiero ser redundante, pero sí saber y poner atención que más del 70% de esta inmunidad que tenemos en nuestro cuerpo se produce en el intestino gracias a la microbiota. Ahora bien, esta homeostasis, como hablamos anteriormente con la doctora, en equilibrio producen todas estas funciones en cuanto al nivel de microbiota. Pero en desequilibrio, lamentablemente este equilibrio, perdón, es muy débil. Y este equilibrio se puede romper tranquilamente con una alimentación rica en azúcares y ultraprocesados. Ahora, los azúcares por lo general cuando llegan a mi consulta, los papás es azúcar de mesa y sacamos azúcar de mesa, ¿listo? Le doy de menos cucharadita de azúcar. Papá, en realidad el azúcar, cuando hablamos de azúcares, hay un montón de tipos de azúcar dentro de la industria. Algunos ejemplos como es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, maltosa, fructosa, jarabes de maíz de alta fructosa que están en todos lados, y a veces jarabes de maíz de alta fructosa con glucosa, o a veces están todos en un solo paquete. Bien. La verdad que por ahí la industria alimentaria medio como que no sabe cómo volvernos cada vez más adictos a esto. Y los ultras procesados son fórmulas industriales, naturales o artificiales, bien, nutritivas o no, que contienen múltiples ingredientes como conservantes, mejorantes, aditivos, colorantes, emulsionantes, bla, bla, bla. Es una banda. Y esta imagen es un poquito de eso, de ver la diferencia entre un alimento natural y un alimento ultraprocesado. Vemos un jugo de manzana, que lo que menos tiene es manzana,
No sé si llegan a ver esa lista que dice de ingredientes, bueno, abarca un tercio de lo que sería el packaging. Vemos, incluso a veces ni siquiera sabemos que esas siglas de qué son y demás, que tenemos que estar investigando, gracias a Dios por ir el más metido y el que más o menos conoce, busca, googlea y qué es y llegamos a conclusiones no muy lindas, ¿no? Hola, ahora, ¿cómo sería el impacto de esta alimentación? Es multifacética, simplemente es nombrarla, vamos a sintetizar porque es muy amplio cómo es el mecanismo, pero básicamente es los alimentos llegan al intestino, estos alimentos ultraprocesados llegan al todo el tracto gastrointestinal, producen los alimentos, las bacterias, las bacterias malas, por decirlo de una manera, se alimentan de estos azúcares ultraprocesados, bien, sobrecrecen al no haber consumo de fibras, las bacterias beneficiosas o antiinflamatorias disminuyen, bien, no tienen las células no tienen la energía como para tener la unión, no sé si saben cómo están formados los intestinos, me imagino que todos deben saber, estamos formados por uniones de células estrechas, bien, que no dejan pasar nada al torrente sanguíneo, en teoría. Bien, en teoría es así, pero cuando hay una inflamación crónica causada por estos microorganismos no benéficos o preinflamatorios, estas uniones se debilitan y dejan pasar sustancias de todo tipo, desde alimentos mal digeridos, de toxinas, no sé, bueno, hasta, bueno, aquí pongo como ejemplo el lipopolisacárido, que es, los lipopolisacáridos forman las paredes de las células, ¿bien? Pero a nivel sistémico y en la sangre producen inflamaciones crónicas de bajo grado. Esta inflamación crónica puede causar, por lo general causa a nivel sistémico, inflamación a nivel neuronal. Ahora, ¿cómo funciona esto? Gracias a Dios, aquí la doctora también me ha adelantado un poquito de cómo funciona esto, pero tiene varias vías de comunicación intestino-cerebro, que lo vamos a llamar eje intestino-cerebro, siempre es bidireccional, ¿bien? De hecho, cada vez que me pongo en una exposición como esta, me pasa a mí mucho, me pongo nervioso y mis intestinos empiezan a revolverse, es como que dolores y demás, pasa un poco de eso y al revés, a veces, por ahí hay veces que estamos mal del estómago por haber comido algo mal y me empieza a doler la cabeza y demás, entonces sí o sí es bidireccional la respuesta entre los intestinos y cerebro. ¿Cuáles son estas vías? Vías neuronales, vías endocrinas, inmunes, perdón, y vías metabólicas. Un ejemplo de las vías neuronales es el nervio vago. El nervio vago es que ramifica todo el que une del cerebro al intestino, todo el sistema digestivo, básicamente, incluso el pulmón es el encargado de la respiración, del bombeo del corazón, de la peristalsis, ¿ah? En sí. En cuanto a vías endocrinas, por ejemplo, cuando hay disbiosis, esta vía se desregula. Hay una desregulación de, por ejemplo, de lo que sería el apetito, porque se desregula las hormonas como la grelina o la leptina, que son encargadas de inhibir o abrir el apetito de las personas, ¿no? Vías inmunitarias, si estamos inflamados, si hay una permeabilidad intestinal, hay una producción de citoquinas que atraviesan la barrera hematocefálica produciendo neuroinflamación. En cuanto a las vías metabólicas, aquí viene la acción del ácido graso, perdón, sí, los ácidos grasos de cadena corta, como mencionamos, como el butirato y el acetato, que son antiinflamatorios, ¿bien? Esto desencadena una desregulación en los neurotransmisores como el GABA y la serotonina. El GABA, ácido gamma de aminobutírico, que es el encargado a nivel neuronal, cerebral, de darnos calma, baja toda esa actividad neuronal. Como al estar desregulado el GABA, podemos llegar a tener trastornos de ansiedad, depresión, entre otros trastornos, ¿bien? Trastornos de sueño, que es muy común. De hecho, muchas veces se suele suplementar con GABA. Hay que ver bien, todavía hay como mucho para estudiar con respecto a esto,
Es preferible muchas veces desinflamar el intestino, corregir esa permeabilidad intestinal y gracias a Dios nuestro cuerpo es perfecto. Digo siempre, nuestro cuerpo es perfecto y se regula solo, pero hay veces es necesario la suplementación de ciertos nutrientes para volver a corregir todo esto. Bien. Esto lo voy a leer apenas simplemente las implicaciones clínicas que tiene el consumo excesivo de estos alimentos, que son azúcares y ultraprocesados. Bien. Por ejemplo, ansiedad y depresión producen este consumo excesivo de azúcar produce una disbiosis. Hay una menor carga de bacterias productoras de ácido graso, por ejemplo, en este caso la Clostridium. Hay un estudio lindo, un estudio de la Universidad de México, que muestra el consumo excesivo de azúcar, muestra una mutación en una de estas bacterias, en una de las familias de estas bacterias. Estas bacterias son flageladas, tienen las colitas, mutan, pierden el flagelo y se vuelven, se fijan al intestino, produciendo así una biocapa, se protegen de cualquier sustancia extraña y demás, se inactivan, ¿bien? Y por eso se inactivan y bajan la producción de butirato, produciendo así una inflamación crónica y puede llegar a una neuroinflamación. Esto es un estudio, si bien en realidad, si leemos atentamente, básicamente es todo por disbiosis, permeabilidad intestinal, inflamaciones crónicas que causan este consumo de alimentos. Por ejemplo, me voy aquí un poquito a lo que es TDAH y neurodesarrollo. La microbiota alterada en esta etapa crítica, hay un desbalance de neurotransmisores, como hablamos recién del tema del desbalance de la serotonina, del GABA y demás, produciendo así esas hiperactividades que vemos muchos en nuestros niños. A veces o mejor dicho, con un diagnóstico muy temprano, ¿no? De cuanto a lo que sería su TDAH. Ahora todos los niños hiperactivos son TDAH. ¿Ah? Bueno, eso hay que ver un poquito si realmente son niños molestos o no. ¿Ah? O simplemente están muy excitados por este tipo de consumo. Bien. Y en cuanto al el trastorno del espectro autista, este consumo de azúcar causa una disbiosis y causa muchos problemas gastrointestinales. De hecho, más del 90% de los niños con autismo tienen problemas gastrointestinales. Muchas veces, al menos en consultorio, veo que llegan todos con problemas gastrointestinales, mínimo parasitosis, alguna disbiosis cándida. Y nadie, hasta los 5 o 6 años, nadie lo ve. Empezar a corregir esa disbiosis a través de la alimentación, porque básicamente le están dando esos alimentos para el sobrecrecimiento bacteriano o sobrecrecimiento de parásitos o sobrecrecimiento de hongos como la cándida. Muchas veces, esto pasa mucho en consultorio, lo veo simplemente disminuyendo, ni siquiera disminuyendo la carga de estos ultraprocesados de azúcar, el niño empieza a regularse. Esto es a grosso modo, ¿no? Es mucho más complejo esto. Por último, esto es como estrategias generales, ¿bien? Priorizar alimentos integrales, ¿bien? Y aumento de consumo de fibra. Ahora, ¿cómo hago yo para alimentar a una población? Por ejemplo, la población de niños que vienen al hospital, que por lo general son de bajos recursos, vienen de familias muy desfavorecidas, ¿bien? Lo que se sugiere aquí es una frase, a mí me encanta esa frase que ya la uso mucho, que es menos paquete, más cáscara, es cocinar un poco lo que, por lo general aquí vienen en estos centros hospitalarios, familias que tienen espacios como para alguna huerta, tienen incluso hasta gallinas y demás, comer, ir más a lo natural, lo más natural que se pueda, aumentar justamente, promover el consumo de las legumbres, que por ahí no se promueve, ni siquiera es por ahí del consultorio, por ahí a veces nos obviamos a las legumbres porque muchos no las comemos.
Esa es la verdad. No sé si alguno de ustedes cuántas veces por semana come legumbres. Y eso es que están en la parte clínica, además, de la salud. Es algo tan barato, accesible y tan nutritivamente poderoso. Reducir drásticamente los azúcares añadidos y ultraprocesados. Ajá, qué fácil, ¿no? Decirle al chico, a la mamá, reducime esto. Bueno, pero aquí hay una super educación alimentaria que hay que hacerles a las familias de cómo, primero de cómo leer las etiquetas, porque no lo vas a decir de un día para otro, dale, no, deja de comprar paquetes. Porque la verdad, a veces la industria alimentaria también tiene sus cosas buenas, no es todo malo en la industria alimentaria, pero simplemente hay que saber elegir, hay que saber educar a esas familias con respecto a la lectura de lo que serían las etiquetas. ¿Bien? Estilo de vida saludable, el ejercicio regular y un sueño adecuado. Cuando hablamos de niño, ejercicio regular es llevarlos, salgan a la calle a jugar. No es ni siquiera llevarlo a un club y demás. Que jueguen los chicos. Lamentablemente la realidad de los niños que vienen a este hospital muchas veces van de la escuela y ayudan al trabajo a los padres. Es convencer también a los padres un poquito de eso de, dale, que tu chico vaya a jugar con sus amigos. ¿Bien? Y el el sueño es como que parece que ya no hay eso, a través de las pantallas, sacarles un poco las pantallas y un poco, nada, y dormir un poquito más temprano, dar las 8 horas, 8 o 10 horas que debería dormir un niño, ¿bien? Pero parece difícil, pero es un poco un poco no, es mucha educación con respecto a la familia, sobre todo los papás. El niño básicamente no hay que educarlo, son los papás, son los responsables de la educación y la crianza y el ejercicio de los hábitos alimentarios de los niños. A mí me llega hace poquito, hace un par de semanas, me llegó al consultorio un papá con toda la familia, papá, mamá, hijo y hija. Bueno, aquí usted sí sabe, pero no importa. Me llegan y me dicen, no, doc, porque así te dicen, doc, yo soy licenciado, pero me dicen, doc, yo quiero que mi hijo coma bien. Estaba el niño ahí, esto como porque no quiere hacer caso, no quiere comer, ajá, bueno, y empezamos. ¿Y qué come la familia? Y come lo mismo que el niño, ajá. Y bueno, pero, ¿y el cambio? ¿Lo va a hacer el niño o lo van a acompañar ustedes? Y cuando le digo, van a acompañar ustedes, como que, el cuco, ¿entiendes? Como, no, es para él, ¿entiendes? Y no, los niños, a través del ejemplo, si no le podemos dar al niño que coma lechuguitas si yo me estoy comiendo un pancho. ¿Ah? Claro, de hecho sería lo más sano, pero de última, a McDonald's, viven a McDonald's, salchichas y otras cuestiones. Pero sí es una educación que te tienen que hacer de todos los ámbitos, ¿bien? No solamente del nutricional, sino de ustedes que están, hablo por el hospital, ¿no? Que tienen a los niños desde el primer día de consulta y tienen que tomarse 5 minutos para saber cómo es la historia familiar de ese niño, en qué contexto está. Y hablando de contexto, también un poco de estilo de vida, es también un poco de. Sabemos que el contexto de los niños que vienen aquí es un poco desfavorable, sabemos que un poco de la higiene de la casa no es la correcta o no se toma muy bien en cuenta eso, pero hay que educar porque también va el ambiente de lo que sería la alimentación, la salud integral. Y por último pongo incluir alimentos fermentados. Aquí tiene que haber puesto entre comillas, entre signos de preguntas y demás. Alimentos fermentados a niños menores de 2 años. ¿Qué creen ustedes? ¿Se le da? ¿No se le da? Alimentos fermentados, no hablo de probióticos. Alimentos fermentados. Y un poco correr riesgos. Encima, yo por ejemplo, alimentos fermentados doy cuando, si es que doy, por lo general no, por ahí si hay familias en el pinche, ¿puedo comer esto? Bueno, hay que evaluar primero la higiene, hay que evaluar la calidad culinaria que tiene esa familia, si saben preparar o si saben dónde comprar y cómo están hechos los alimentos fermentados. Hay que ver la individualidad también de las personas y de los síntomas que puede llegar a tener este infante. Pero nada, es simplemente poner un poco en foco a la familia y a los padres más que al niño, porque el niño es eso, sigue ese reflejo de lo que sería la familia y de los padres. Nada, muchas gracias.
Espero que la tenga. ¿Sí? Bueno, Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra Cáceres, soy licenciada en nutrición. Quiero agradecer al nexo que ha hecho la universidad aquí con el hospital para permitirme estar hoy aquí y bueno, compartir un poco que, bueno, coincido con mi colega que está muy allanado el tema con la exposición de la doctora, ¿sí? Pero mi tema específicamente es abordar el impacto que tiene la nutrición o la alimentación en la microbiota, ¿sí? Para hacer como un recorrido muy rápido, ¿sí? Decimos que un recién nacido a término, ¿sí? Porque tiene que ver si estamos hablando de una persona que ha nacido antes de término, es decir, un prematuro, o un bebé que ha nacido a término, por parto vaginal y alimentado con leche materna, ¿sí? Cumplido con estos tres primeros ejes, decimos que tiene una microbiota más competente y protectora frente a algunas condiciones, como por ejemplo enfermedades infecciosas, ¿sí? Tiene más allanado y preparado sus defensas, ¿sí? Para hacerle frente a diversas patologías. Hablamos incluso de la importancia que tiene la alimentación de la mamá previo a la concepción, durante el embarazo, ¿sí? Y durante el periodo en que va a amamantar a este bebé, porque se transmite, ¿sí? Esta microbiota de la mamá se transmite al bebé. Entonces, ya si la mamá si una mujer que planifica un embarazo comienza a trabajar en su alimentación y modular su microbiota, luego continúa o acentúa estos cuidados durante el embarazo y siempre que esto sea posible y deseado, elegir un parto por vía vaginal y una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y en lo posible continuar con la lactancia hasta los 2 años, ¿sí? Va a transmitir ya microorganismos muy importantes para, lo llamemos como una colonización de las bacterias en la microbiota de este bebé, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es la alimentación de la mamá, ¿sí? Y proteger lo que es la lactancia materna, hablando de la alimentación y su impacto en la microbiota, ¿sí? La palabra aquí correcta o más apropiada para vincular lo que es la alimentación y la microbiota es esto, modulación, ¿sí? Porque muchas cosas van a modular esta microbiota, esa diversidad, esa estructura que va a tener diversidad de microorganismos que van a componer la microbiota intestinal, ¿sí? Pero decíamos, por ejemplo, lo que hemos mencionado, el tipo de parto, si se ha alimentado con una lactancia materna, si esta ha sido exclusiva o si ha habido principalmente fórmulas. La microbiota, por así decirlo, del ambiente y las otras personas con las que va a convivir ese bebé y hasta diría hasta mascotas, ¿sí? Todo ese entorno con el que va a convivir el bebé. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un prematuro, donde su primer entorno es una neonatología, ¿sí? Donde además va a recibir
distintos medicamentos y probablemente antibióticos, entonces fíjense qué distintas situaciones o qué distintos medios y ambiente envuelve a cada niño. Entonces, de todos estos factores, justamente la alimentación es el modulador de microbiota más importante. Hay un estudio, por ejemplo, que compara la microbiota de 2 bebés a los 6 meses, ¿sí? Uno nacido por parto vaginal y otro por cesárea. Ambos alimentados con lactancia materna exclusiva. A los 6 meses, la microbiota de estos bebés es muy similar, ¿sí? Y eso es gracias a la alimentación que ha recibido este bebé. La lactancia ha podido dejar a la altura esta diversidad y el tipo de microbios que terminan colonizando el intestino, ¿sí? La microbiota va formándose hasta los 2 años, estos primeros 1000 días que ha mencionado al principio el doctor, hasta los 2 años, donde alcanza una madurez similar a la microbiota de un adulto. Entonces, fíjense, más allá de la lactancia, luego toda esta alimentación complementaria y de estos primeros años de vida van a ser fundamentales. Respecto a la leche materna, ¿sí? La leche materna aporta, aparte de todos los nutrientes que el bebé necesita para el crecimiento y desarrollo, aporta nutrientes específicos para modular positivamente esta microbiota, ¿sí? Como por ejemplo oligosacáridos, ¿sí? Que es un tipo de hidrato de carbono no digerible y fermentable. Entonces decimos que es justamente un alimento para estos microorganismos de la microbiota, ¿sí? Que van a promover el crecimiento de ciertos microorganismos, como por ejemplo las bifidobacterias. Pero además, ¿sí? Como para mí, esto ha sido como un dato más novedoso preparando esto, ¿sí? Dice, se ha demostrado la existencia de la circulación enteromamaria, ¿sí? Esta sería una vía mediante la cual las bacterias intestinales de la mamá, ¿sí? Llegan a formar parte del fluido de la leche materna, ¿sí? Y atraviesan la glándula mamaria para llegar al intestino del bebé. Entonces, fíjense cómo, además de cuidarse durante la gestación, en todo este periodo de lactancia, también la alimentación de la mamá va a ser muy significativa para el aporte a través de la leche materna. Bueno, y luego, a partir de los 6 meses, ¿sí? Empezamos a incorporar los alimentos semisólidos, los alimentos sólidos. Comienza un periodo que se llama la alimentación complementaria, la alimentación que acompaña a la lactancia materna, ¿sí? Hasta que el bebé tiene una alimentación más bien basada en alimentos y donde la lactancia materna hasta los 2 años termina acompañando, complementando, pero hasta el año de vida la leche materna sigue siendo el alimento principal y los alimentos que vamos sumando complementan esa nutrición, ¿sí? Bueno, a partir de ese momento se dan importantes modificaciones en la microbiota, ¿sí? Porque empiezan a incorporarse alimentos de origen vegetal y otros alimentos de origen animal, como la carne, huevo, ¿sí? Y dice, en este momento es cuando empiezan a producirse cambios en la comunidad microbiana que tendrán como resultado el establecimiento de una microbiota con un aumento de la diversidad, ¿sí? Justamente la diversidad de alimentos a las que podamos recurrir van a
impactar en la diversidad de microorganismos que podamos ir adquiriendo en la microbiota. Y como lo explicaba la doctora al principio, una microbiota saludable justamente es una microbiota con gran diversidad de microorganismos. Aquí he querido compartirles también, no solo un estudio, hay varios estudios donde se comparan, ¿sí? La microbiota de, por ejemplo, aquí un ejemplo, es un estudio realizado en una población de etnia afga en Tanzania, ¿sí? Estamos hablando de pueblos originarios, ¿sí? Donde el pueblo se alimenta mediante la caza, la recolección, ¿sí? De frutos, y tiene una dieta rica en fibra y muy baja en grasas. Bueno, estas poblaciones presentan una microbiota mucho más diversa y rica que la que presentan otras poblaciones en sociedades industrializadas, ¿sí? Donde hay una alimentación con mayor proporción de proteína de origen animal y también con otra calidad, otras grasas, otros tipos de alimentos, como recién escuchábamos los ultraprocesados, ¿sí? Dice, los primeros tienen una mayor presencia de especies de género Prevotella, menor abundancia de especies de bacteroides, mayor diversidad microbiana y mayor producción de ácidos grasos de cadena corta. Es lo que venimos escuchando, que justamente es una de las funciones de la microbiota. Producir estos ácidos grasos que a su vez son el alimento para las células del intestino. Entonces promueven la salud del intestino y a partir de ahí van modulando la salud en general del organismo. Y para entrar en una cuestión un poco más práctica y que tiene que ver en sí con la alimentación, con lo que uno recomienda en el día a día, ¿sí? ¿Qué forma tiene que tener entonces una alimentación que favorezca al desarrollo de la microbiota? ¿Sí? Decimos que tiene que ser rica en fibra. Ahora voy a explicar un poquito la diferencia entre fibra, prebióticos y un concepto un poco más nuevo, con las siglas MAC, que quiere decir carbohidratos accesibles a la microbiota, que serían los alimentos fermentados o los alimentos probióticos, o la diferencia entre estos alimentos simbióticos y posbióticos, ¿sí? En este cuadro justamente se compara, ¿sí? Como para poder diferenciar lo que es la fibra dietética de los prebióticos y de los carbohidratos accesibles para la microbiota. En términos generales, ¿sí? Fibra dietética son todos los compuestos no digeribles que llegan al intestino grueso, ¿sí? Pero para diferenciar con los prebióticos son compuestos no digeribles, pero además fermentables por los microorganismos. No toda la fibra dietética es fermentable, ¿sí? La fibra dietética, como la mayoría conocemos, ya tiene muchísimos beneficios para la salud intestinal, permite la formación de las heces, el tránsito intestinal, ¿sí? Pero no siempre van a poder ser fermentadas por estos microorganismos, a diferencia de los MAC o los prebióticos. Y la diferencia entre estos dos últimos es que hay diversos, decíamos, fibras, principalmente fibras, que pueden ser digeribles, pero en el caso de los prebióticos son específicamente utilizadas por los microorganismos benéficos, ¿sí? En cambio, los MAC son fermentables para todos los tipos de microorganismos, tanto los que nos juegan un poco a favor y decimos que son los buenos, las cepas buenas en la microbiota, como también para otros microorganismos que forman parte de la microbiota y que por ahí
terminamos alimentando a estos que compiten con las otras cepas que son más favorables, ¿sí? Y entonces, ahora vemos en otra algunos ejemplos de alimentos, ¿sí? ¿Qué son los alimentos fermentados? ¿Sí? Bueno, la fermentación es un proceso mediante el cual, en este caso, el organismo obtiene la energía que necesita por vía anaeróbica. Perdón, los organismos que fermentan, ¿sí? La fermentación es llevada a cabo por microorganismos que a partir de la glucosa y sin presencia de oxígeno obtienen ATP. Los alimentos fermentados que no han sido sometidos posteriormente a tratamiento térmico, como por ejemplo la pasteurización o un horneado, ¿sí? Van a ser considerados alimentos fermentados, ¿sí? Sí, alimentos fermentados que nos pueden aportar estas bacterias benéficas, ¿sí? Que se pueden comportar como alimentos probióticos. A diferencia de otros alimentos fermentados, por ejemplo el pan, ¿sí? El pan para la elaboración es un alimento fermentado donde las levaduras hacen su trabajo de leudar y justamente aportar ese volumen con los gases, formando la miga, pero nosotros a este bollo de masa lo horneamos y en ese procedimiento terminamos matando todos estos microorganismos que podrían resultar benéficos, ¿sí? Sin embargo, ahora les voy a mencionar, creo que sí, les menciono ahora porque no está en diapositiva. Sin embargo, recién habíamos visto en el listado de alimentos la palabra postbióticos, ¿sí? Esta palabra hace referencia a metabolitos de la fermentación que quedan en los alimentos que, por más tratamiento térmico que hayan sufrido, estos metabolitos también aportan beneficios a la salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un pan de fermentación lenta o con una fermentación con masa madre, ¿sí? Que son estas bacterias propias de la harina, más allá de que el horneado termine eliminando a la mayoría de los microorganismos, esos postbióticos, esas sustancias resultantes de la fermentación, también son benéficas, a diferencia de un pan de una fermentación rápida con levaduras más industriales. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto de los probióticos? ¿Sí? Los probióticos en sí son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas, es decir, suficientes, otorgan un beneficio al huésped. En esta definición se tiene que también incluir y tener en cuenta que está comprobado que toleran el pH ácido del estómago y llegan intactas hasta el colon para ejercer la función que se espera, ¿sí? Los probióticos serían entonces microorganismos vivos que van a repoblar una microbiota que puede estar deficiente por diversos motivos, ¿sí? Porque viene de una muy mala alimentación o porque, por ejemplo, ha recibido un tratamiento con antibióticos que ha afectado a esta población de nuestra microbiota, entre otras circunstancias que podrían ameritar que se indiquen probióticos, ¿sí? ¿Cuándo un alimento fermentado se puede considerar un probiótico? ¿Sí? Porque nosotros tenemos, por un lado, probióticos que se pueden administrar como un suplemento, ¿sí? Pero por otro lado, tenemos alimentos, ¿sí?, que aportan estos microorganismos. Y dice, para que un alimento fermentado pueda ser considerado probiótico, tendría que contener cepas de bacterias cuya acción beneficiosa estuviera probada y además que éstas
se encontraran en las cantidades adecuadas, ¿sí? Por otra parte, este alimento no debe haber sido sometido a un proceso térmico, ¿sí? Y recién mi colega mencionaba sobre esto de qué hacer con los menores de 2 años, por ejemplo, ¿sí? Si promover o no el consumo de alimentos fermentados. La doctora también lo traía con el tema del yogur, para aclarar cómo el riesgo, por ejemplo, a través de un yogur sería entre mínimo y nulo, ¿sí? Pero para dar mi aporte, ¿sí? En menores de 2 años, de nuevo, lo más importante es promover la lactancia materna, ¿sí? Y justamente acompañar a que si se puede prolongar, si se puede y se quiere prolongar hasta los 2 años, trae muchos beneficios, ¿sí? Incluso la leche materna, no sé si lo he mencionado, también es considerado un alimento simbiótico. Simbiótico quiere decir que es un alimento probiótico porque aporta microorganismos y también prebióticos, alimentos para estos organismos. Entonces, es mucho más completo y es uno de los pocos alimentos que podemos considerar así, simbióticos. Y luego, la alimentación en menores de 2 años, especialmente hablando desde el inicio, desde la alimentación complementaria, tenemos que buscar esa variedad, ¿sí? Ofrecer variedad de vegetales, variedad de frutas, incorporar legumbres, incorporar cereales, pero cereales integrales que vayan con su fibra, ¿sí? Y tratar de un poco que estos tipos de alimentos ocupen un lugar protagónico y desplacen otros alimentos que están muy presentes, como las harinas refinadas, en galletitas, en panes, en fideo, en arroz, que son en cereales, que son alimentos que van ocupando mucho espacio en el día a día, en la rutina de estos niños, ¿sí? Cuando van a un cumpleañito, cuando empiezan a ir a la guardería o al maternal o al jardín, se van encontrando progresivamente con todos estos alimentos que además, muy probablemente, bajo la idea de que son para niños, tienen mucho azúcar y como mi compañero bien les ha explicado, esto tiene un impacto muy negativo en la microbiota, tiene muchos otros aditivos agregados. Ya vuelvo a esto. ¿Sí? Tiene otros aditivos agregados y algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es cómo los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Pueden permanecer en la góndola o a temperatura ambiente dentro de un paquete durante muchísimos meses y de manera intacta, ¿sí? Si yo traigo una manzana y la dejo aquí, a los 3 días va a estar deteriorada por los microorganismos que están asentados en ella, ¿sí? En cambio, en estos otros alimentos ultraprocesados no hay microorganismo que se quiera o se pueda asentar ahí. Y pasan meses y permanecen intactos. Entonces, la composición que tienen estos alimentos llegan a nuestro intestino y causan probablemente un efecto muy adverso en los microorganismos como cuando están en un paquete, ¿sí? Y por último, ¿sí? Quería mencionar que también los alimentos ricos en polifenoles son benéficos para la microbiota, ¿sí? Estos promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas y ayudan a modular la inflamación intestinal, ¿sí? Los polifenoles son fitoquímicos, son nutrientes que no son ni los macronutrientes ni los micronutrientes, sino nutrientes que no tenemos todavía dosis diarias recomendadas, pero sí tenemos mucha evidencia de que aportan beneficios a la salud en diversos aspectos, pero particularmente en la microbiota, ¿sí? ¿Y qué alimentos tienen estos
polifenoles. Por ejemplo, los frutos rojos, ¿sí? Como las frutillas, los arándanos, el té verde, el cacao puro, ¿sí? El aceite de oliva extra virgen, algunas especias como la cúrcuma, el orégano, ¿sí? Entre otros ejemplos. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Que quieran hacer? La lista de la que diga el mapa. En la parte de polifenoles. Bien. Yo lo he fermentado, quiero saber un poco más por una cuestión de el potencial de crecimiento de ciertos tipos de bacterias o levaduras. No sé cómo son esas composiciones o si hay algún tipo de riesgo, ¿no? Sobre todo para los niños más chiquitos que tienen por ahí intestinos más sensibles. No sé cuáles son las recomendaciones, cierto tipo de alimentos fermentados sí, ciertos no. ¿Cómo es la práctica de las familias frente a tomar las riendas de fabricar en casa algo? Aquí es muy incierto. Es una pregunta, ¿eh? Sí, bueno, eso es lo que hablaba recién del riesgo, hasta que no sepa la educación culinaria que tiene esa familia, de higiene y demás, porque a ver si estamos tratando, cuando hacemos fermentados en casa, estamos trabajando con bacterias y de verdad hay diferentes tipos de fermentados. cuando hacemos en casa hablaba. Con inóculos, claro, pero lo podés hacer con una inoculación dirigida a partir de una matriz o madre, o lo podés dejar que sea espontáneo a partir de los microbios que vienen de la propia matriz. Exactamente. O sea, depende qué tipo, hay diferentes tipos de fermentaciones con diferentes tipos de matrices. Pueden ser matrices lácteas, matrices vegetales, y a su vez se puede inocular de manera dirigida quien va a llevar adelante la fermentación, como por ejemplo en el caso del yogur. El caso del yogur, por definición, tiene que ser dirigido por dos cepas específicas, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delugio. Cualquier otra no se va a que se pueda definir como yogur por el Código Alimentario Argentino. Entonces, la fermentación no es espontánea en ese caso. De hecho, se hace un pretratamiento de pasteurización en donde se elimina el 99% de las bacterias residentes endógenas y se le agrega el fermento. Al agregarle el fermento, la dominancia de la fermentación va a estar llevada a cabo por este inóculo, que es altísimo, en el orden de 10 a la 6 llega a 10 a la 9, y por otra parte se disminuye el pH hasta 4,5, que es un pH en la que la gran mayoría de las bacterias no puede crecer. La gran mayoría de las bacterias no desarrolla pH 4,5. Y a su vez, las bacterias que en general son lácticas, pero también hay acéticas, producen peróxido de hidrógeno, producen bactericidas, producen varios metabolitos antimicrobianos, que por lo general hacen que los márgenes de seguridad de los alimentos fermentados sean muy altos. Por supuesto que sí, hay que tener ciertas precauciones en relación al pretratamiento de la materia prima, y ni hablar que hasta los 2 años el niño tiene su sistema inmune en desarrollo, pero ese desarrollo está acompañado por el desarrollo de la microbiota intestinal, es bidireccional. Entonces, la exposición a microbios, en tanto estos no sean patógenos, y con todo éxito la mayoría de los patógenos son los más sensibles a condiciones ambientales. Se inhabilitan rápidamente a elevadas temperaturas y resisten poco las condiciones de deshidratación, a excepción de las esporas, por ejemplo, del Clostridium. Entonces, de nuevo esto, por supuesto, uno debiera en cualquier caso poder tener cierto control sobre el proceso de elaboración del alimento para optimizar su seguridad alimentaria. Sobre todo en prácticas difundidas a la población, ¿no? Es ahí donde yo creo que entra el factor de riesgo asociado a no sabemos cuáles son las habilidades de las materias primas. Nos pasa lo mismo cuando lavamos las verduras, o sea, no sabemos cómo lava la verdura en esa familia porque no sabemos cuál es el tipo de agua a la que tiene acceso. Exacto. Sería la misma situación.
Por eso hago énfasis en esto. Hemos incorporado como muy fácilmente la idea de que bajas dosis de microorganismos patógenos nos causan una infección, y esto es real. Ahora, no tenemos igualmente incorporado la idea que la exposición a microbios ambientales por medio de la alimentación es algo a lo que estamos expuestos desde el momento desde el principio de nuestras vidas, desde el principio de la vida del hombre como cuanto proceso evolutivo. Pero entonces, en ese sentido, yo lo que sí digo es que por la génesis del proceso fermentativo, tiene márgenes de seguridad muy altos. Por supuesto, y ni hablar del yogur. Yogur, inclusive más que los otros, porque el yogur tiene una fermentación dirigida. La fermentación que se hace con el inóculo no es una fermentación espontánea. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, del kefir, porque el kefir tiene muchísimos microbios vivos y es muy benéfico. Sin embargo, es una fermentación espontánea. Claro, y es de los más populares. Y además que... O sea, la población. La población sí. Por ahí en otras poblaciones del mundo se consume kimchi, chucrut, kombucha, o derivados de soja, los fermentados. Pero aquí sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien. ¿Alguien que está conectado quiere hacer alguna pregunta? Si no, ¿algún comentario final que quiera hacer? Que pare y... Gracias por la invitación, primero que todo. El doctor lo presentó como un respaldo a todo esto que está aquí sucediendo. Quizás siento que me queda grande ese título, pero se lo agradezco muchísimo. Nosotros hace muchos años, muchos para mí son 15, pero bueno, para mí ya son muchos. Entre el CONICET y la Universidad de Buenos Aires formamos una unidad de trabajo interdisciplinario con una asesoría científica permanente y venimos trabajando no solo en microbiota, sino también en múltiples factores médicos, nutricionales, ambientales, que tienen alta incidencia en lo que son los trastornos del neurodesarrollo, específicamente o principalmente en lo que son los trastornos del espectro autista. La microbiota, por supuesto, y como todos sabemos, se ha puesto muy de moda en el último tiempo y han surgido muchas intenciones de ventas de estos kits diagnósticos y de probióticos súper especializados. Y hoy me encontré aquí con profesionales en la exposición desde la ciencia a las prácticas profesionales, a lo cual yo estoy absolutamente acostumbrado porque mi comunicación diaria es con 25 profesionales de la interdisciplina, desde pediatra, nutricionista, neurólogo, investigadora en química, editora, etcétera, etcétera. Somos un gran equipo de trabajo, entonces para mí el diálogo en la interdisciplina, desde las ciencias básicas a las prácticas profesionales o las políticas públicas, es mi medio habitual de comunicación y diálogo. Y hoy aquí encontré un mensaje muy claro para todas las áreas y disciplinas del desarrollo de las poblaciones. Algo que me pareció sumamente interesante es esto de no comprar estos espejitos de colores que cuando nos venden un kit para el diagnóstico del estado de nuestra microbiota va a ser algo con un potencial de resolución. Porque he visto hospitales públicos comprar kits de microbiota de $2000 para aplicar a un paciente y que posteriormente no haya un profesional en la medicina, en la nutrición, que pudiera utilizar eso para un beneficio posterior del paciente y generar un tratamiento. En la práctica pediátrica habitual, lo que más enfrentamos no son desbalances de genómicas de microbiota sutiles. Enfrentamos sobrecrecimientos tipo SIBO muy severos, muy graves, que en la población pediátrica con autismo están hasta en el 50% de los pacientes. Pero siendo que el 50% de los pacientes lo tiene, solo el 1% de los pacientes fue tratado antes de llegar a un consultorio de un profesional entrenado en este formato de la práctica. ¿Y qué genera? Y por ejemplo, te estoy solo dando como un ejemplo. ¿Qué genera el SIBO en un chico con autismo? Genera desregulación, selectividad alimentaria, genera múltiples problemas de disconfort físico, trastornos del sueño, problemas digestivos, diarreas
o estreñimiento, constipación, y una gran cantidad de carga de esa patología que es el SIBO, que se transforma en síntomas conductuales, se lleva a los consultorios terapéuticos. Entonces al terapista ocupacional le piden que regule al chico porque no se quiere sentar a la mesa a trabajar. A la psicóloga le dicen que porque el nene se rasca la cola, que si no ha sido abusado. Al nutricionista le dicen tiene que comer mejor, y el nutricionista en el hospital que le va a decir, bueno, pero a ver, si toma leche está todo bien porque es la fuente de calcio, y se pone énfasis en el consumo de lácteo cuando ya estamos sabiendo que necesitamos hacer estudios de muy bajo costo y tratamientos accesibles que deben estar en el dispensario de este mismo hospital para regular esa microbiota y para llevar adelante una práctica profesional que dé bienestar a ese niño, bienestar a la familia. Otros problemas frecuentes y muy habituales, y acá es donde compite esto de uso matabichos o uso probióticos, prebióticos, etc. Esa balanza, esa delicada balanza que entre la ciencia y la práctica es donde nos tenemos que poner de acuerdo hasta qué punto utilizamos un antibiótico para regular la microbiota patógena, los patógenos que afectan la microbiota, y hasta qué punto utilizamos probióticos, prebióticos y alimentación. Son esos puntos de equilibrio a los cuales nos cuesta mucho llegar, porque cuando nos invaden con las modas y nos invaden con las tecnologías del exterior, dejamos de entender que esto tiene que funcionar en la práctica del consultorio de los profesionales como algo mucho más expeditivo y dinámico. Y estos diagnósticos tienen una prevalencia en el 100% de los chicos con trastornos del espectro autista, porque el que no tiene SIBO, tiene IMO, o tiene LIBO, o tiene las metanógenas, las arqueas, o tiene las parasitosis. Entonces, ¿cómo hacemos para atender la microbiota con una mirada puesta en el probiótico y en la dieta, si tenemos también todos estos componentes patogénicos de los bichos que tenemos que también erradicar? Porque cuando una microbiota está alterada, en los pacientes a los cuales nosotros estamos acostumbrados, no es ese pequeño desbalance que me cae mal la banana. No es que me cayó mal el yogur o que tomo agua y me siento irritado. Estamos hablando de regulaciones mucho más complejas, mucho más severas, que involucran no solamente un compromiso del estado de salud general, sino que en lo particular a la afectación digestiva, la afectación de los hábitos diarios. Comer, ir al baño y dormir están afectados. Cuando la familia puede recuperar esto, recupera su vida. Porque el chico duerme, porque el chico come, porque el chico puede ir al baño solo. Si uno pierde el desbalance de la microbiota, el intestino está inflamado. Y eso puede significar también la incapacidad en el control de esfínteres. Decimos, no, pero es madurativo. Hay que usar estrategias. El psicólogo tiene que trabajar en las estrategias madurativas para que el chico pueda controlar esfínteres. Y mi pregunta es, ¿y qué pasa si ese esfínter no puede ser controlado porque hay inflamación focalizada en ese lugar y no hay la capacidad de percepción del estado madurativo de ese intestino? Porque quizás el chico tiene el conocimiento para decir, yo tengo que ir al baño a defecar, pero no lo puede ejecutar porque tiene incapacidad de percepción. Estamos hablando de trastornos sensoriales. Fíjense cómo las disciplinas se comunican entre ellas. Y por eso es tan importante el contacto de los terapeutas, los médicos, los nutricionistas, etc. Entonces, me parece maravilloso que esto haya sucedido. Creo que esta provincia está a la vanguardia de las posibilidades trayendo este tipo de capacitaciones a un hospital de referencia como es este. Y conozco hospitales de Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa. Conozco muchos hospitales. En muchos lugares de este país yo estuve participando y contribuyendo con mis aportes. Pero este hospital, que lo conozco desde hace ya 10 años, creo que es un orgullo nacional y es un campo de oportunidad para que la provincia tenga una mirada compleja y completa en cuanto a lo que es la salud pediátrica, desde la microbiota de la asistencia crítica a la posibilidad del desarrollo de tecnologías simples con investigadores jóvenes, nuevos, como Germán, que ha hecho todo su doctorado y toda su tesis especializada en microbiota y se está incorporando a trabajar como biólogo en equipos de salud. Digo, esto es maravilloso. Esto está pasando aquí, yo no lo he visto en otros lugares. Entonces, mis felicitaciones a ustedes, al doctor, a esta gestión y a estos profesionales tan maravillosos que me han dado este espacio para colaborar con este pedacito de la conferencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Un honor estar aquí. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias. No me serás. No me serás. Ah, bueno,
A todas, Hay que pasar el chivo. Una pregunta con respecto a los bebés. En el chat ahí lo puede ver. aquí hay una pregunta con respecto al bebé. Mi opinión, si ese bebé está siendo amamantado, en todo caso la mamá podría consumir kéfir y como sabemos, la mamá a través de la leche va a aportar los beneficios. Pero también por lo que estamos diciendo, en un bebé de qué edad, me parece que no tan chiquito tendríamos que estar hablando, no son de los alimentos para el inicio de la alimentación. No, y el kefir por la presencia de levaduras puede tener entre un 0,5 y hasta un 3% de alcohol. Entonces, para niños pequeños, Esto el también. kefir particularmente no estaría recomendado. 8, 9, Bien. ¿Alguna más? Hacia nuestro invitación de la mañana. Bueno, a todos aquellos que puedan, mañana, no digo que es continuación, va aprovechando la visita del doctor Nicolás, le hemos pedido que forme parte de la jornada, que va a ser el único disertante, o sea, forme parte de la jornada, pero el tipo que diserta, sí, Mañana. así que también nos va a acompañar aquellos que puedan, los esperamos en el ministerio a horas tempranas, 8:30, 9 de la mañana. ¿Ah? No, porque si le decimos a 11. si le decimos 9 van a llegar a las 11. No, a las ahora 7. es medio para comentar. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.